Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde desmenuzamos el drama, los chismes y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. ¿Cómo están, mis queridos espectadores? Espero que estén listos porque hoy nos adentramos en un tema que sacudió los cimientos del fandom turco, un evento que aún hoy, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando debate y nostalgia. Hoy nos vamos a sumergir en los detalles de la separación más comentada, la que dejó a millones de corazones rotos, la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir. Como siempre, antes de comenzar con el chismecito, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí en mi canal nos mantenemos al día con todo lo que sucede en el mundo de las series turcas, sus protagonistas y, por supuesto, el drama que los rodea. Y suscribirse es gratis. Así que a darle. Bueno, prepárense porque este vídeo va a estar jugoso. El 11 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento sufrió un terremoto. Las redes sociales se volvieron locas, los foros de discusión se encendieron y las noticias se propagaron a la velocidad de la luz. ¿La noticia bomba? La pareja soñada, la pareja que nos robó el corazón en Erkencikus, Can Yaman y Demet Özdemir, habían decidido poner fin a su relación. Recuerdo perfectamente ese día. Estaba en casa trabajando en mis cosas, cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes, notificaciones, era una locura. ¿Viste la noticia? No lo puedo creer, ¿qué pasó? Y yo, como cualquier buen fan, me quedé en shock. Entré a Twitter y efectivamente ahí estaba la noticia, con hashtags y fotos que confirmaban lo inevitable en Can Yaman y Demet Özdemir, separados. La incredulidad fue la primera reacción, seguida de una profunda tristeza. ¿Cómo era posible? Después de todo lo que habíamos visto, después de todo el amor y la química que habíamos presenciado en la pantalla. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con las series turcas, o para los que vivieron en otro planeta en el 2020, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron Erkencikus, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. La historia de amor entre Candivit, un fotógrafo aventurero, y Sanem, una aspirante a escritora, nos conquistó a todos. La química entre ellos era innegable, sus miradas, sus gestos, sus escenas románticas, eran simplemente mágicas. La serie los catapultó al estrellato, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su éxito fue tal que incluso se transmitió en diferentes países de Latinoamérica, conquistando a miles de fans. Y por supuesto, el éxito de la serie generó rumores. Rumores sobre una relación real, fuera de la pantalla. ¿Y cómo no creerlo? Las fotos en eventos, las miradas cómplices, las declaraciones ambiguas, los comentarios en redes sociales. Parecía que la magia de Erkencikus continuaba en la vida real. Los fans como locos soñábamos con una boda, con una familia, con un final feliz para la pareja. Y sinceramente todos esperábamos que su historia de amor trascendiera la ficción y se materializara en la vida real. Pero la vida, como siempre, es impredecible. Y el 11 de septiembre de 2025, ese sueño se rompió en 1000 pedazos. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, comenzaron a publicar detalles. Primero se habló de una fuerte discusión. Luego de diferencias irreconciliables. Después de incompatibilidad de caracteres. Y finalmente de diferentes caminos. La noticia recorrió el mundo, generando tristeza y decepción entre los fans de la pareja. Los detalles, como suele suceder en estos casos, fueron escasos y confusos. Las declaraciones oficiales, las que salieron a la luz pública, fueron escuetas y cautelosas, evitando entrar en detalles que pudieran dañar la imagen de ambos actores. Can Yaman, a través de su representante, se limitó a confirmar la separación, pidiendo respeto por su privacidad y la de Demet. Demet Özdemir, por su parte, emitió un comunicado similar, agradeciendo el cariño de los fans y solicitando que se respetara su decisión y la de Can. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que llevó a esta pareja, que parecía tan enamorada, a tomar la difícil decisión de separarse? Los rumores, por supuesto, no se hicieron esperar. Las teorías comenzaron a circular por Internet, alimentando la curiosidad y la especulación de los fans. Se habló de celos, de agendas apretadas, de la presión mediática que sufrían constantemente. Algunos decían que la distancia fue un factor clave en la ruptura.
En ese momento Can Yaman estaba enfocado en su carrera internacional, trabajando en diferentes proyectos fuera de Turquía. Demet Özdemir, por su parte, continuaba triunfando en su país, protagonizando nuevas series y participando en campañas publicitarias. La distancia geográfica y las diferentes habilidades profesionales se convirtieron en un obstáculo difícil de superar. Otros rumores apuntaban a diferencias en sus personalidades y en sus estilos de vida. Can Yaman, conocido por su carácter fuerte, su personalidad extrovertida y su estilo de vida aventurero, y Demet Özdemir, más reservada, enfocada en su trabajo y con una personalidad más tranquila, podrían haber encontrado dificultades para mantener una relación a largo plazo. Las diferencias en sus personalidades y en sus expectativas de vida pudieron haber desgastado la relación con el tiempo. Y por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas que apuntaban a terceras personas, a intereses económicos y a estrategias de marketing. Algunos especularon sobre la posibilidad de que la ruptura fuera un montaje para generar publicidad y mantener el interés del público. Aunque estas teorías nunca fueron confirmadas y carecen de evidencia. Lo cierto es que a día de hoy, las verdaderas razones de la ruptura siguen siendo un misterio. Lo único que sabemos es que el 11 de septiembre de 2025, Can Yaman y Demet Özdemir decidieron seguir caminos separados. Y como era de esperar, el impacto en los fans fue enorme. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de esperanza. Los fans, que habían soñado con un final feliz para la pareja, tuvieron que aceptar una realidad diferente. El hashtag #CanDemetForever, que había sido utilizado para expresar el apoyo y el amor por la pareja, se convirtió en un símbolo de la tristeza y la nostalgia. Pero, ¿qué pasó después de la tormenta inicial? ¿Cómo reaccionaron Can Yaman y Demet Özdemir a la situación? Después del anuncio de la separación, ambos actores intentaron mantener la calma y continuar con sus vidas profesionales. Can Yaman, como siempre, siguió trabajando en proyectos internacionales, consolidando su carrera como actor de renombre. Participó en producciones en Italia, España y otros países, demostrando su talento y su versatilidad. La ruptura no detuvo su carrera, al contrario, lo impulsó a seguir creciendo y a explorar nuevas oportunidades. Demet Özdemir, por su parte, continuó protagonizando nuevas series y participando en campañas publicitarias. Demostró su profesionalismo y su talento, conquistando al público con su carisma y su belleza. Siguió siendo una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. A pesar de la ruptura, ambos mantuvieron una actitud de respeto mutuo. No hubo peleas públicas, ni acusaciones, ni declaraciones polémicas. Ambos, de alguna manera, intentaron mantener la calma y seguir adelante con sus vidas. Esta actitud madura y respetuosa fue muy valorada por los fans, quienes admiraron su profesionalismo y su capacidad para manejar la situación con elegancia. Y aunque la noticia de su separación nos dejó un sabor amargo a todos, es importante recordar que son personas, con sentimientos, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. La privacidad y el bienestar personal deben ser respetados en cualquier circunstancia. Y claro, como suele suceder, la vida continúa. El tiempo cura heridas y la vida siempre nos sorprende. Después de la separación, ambos actores iniciaron nuevas relaciones sentimentales. Can Yaman ha sido relacionado con varias mujeres, mientras que Demet Özdemir contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, aunque posteriormente se divorciaron. En el futuro quizás encontremos a Can Yaman y Demet Özdemir en nuevos proyectos, con nuevas parejas, con nuevas historias que contar. O quizás simplemente recordemos con cariño a Can y Sanem, y a la magia que nos regalaron en Erkencikus. La verdad es que el tiempo dirá. Las series y el cine son un escaparate de la realidad y las historias de amor, a veces, tienen finales inesperados. En resumen, el 11 de septiembre de 2025, la noticia de la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir conmocionó al mundo del entretenimiento. Aunque las razones exactas de su separación siguen siendo un misterio, lo cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales, dejando atrás una historia de amor que para muchos sigue siendo inolvidable. Su historia nos enseñó que incluso las parejas más queridas pueden tener que tomar decisiones difíciles. Y bueno, mis queridos seguidores, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama turco. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que algún día puedan reconciliarse, aunque sea como amigos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó?
Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para la comunidad del canal. No olviden dejarme un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Estén atentos porque en el próximo vídeo vamos a hablar de otro tema candente del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, siempre con una sonrisa.